Listo. Bien, a ver, esperen que ubique los ejercicios del práctico 10, que este es de matrices, por lo tanto, ejercicio número 3, el número 3 de matrices es este, y en funciones sería este. Bueno, ahí puede verse el ejercicio número 3 ya resuelto en el práctico correspondiente, que si no me equivoco era bueno, el correspondiente a matrices únicamente, ¿no? Este es el ejercicio número 3, que el enunciado era el mismo. Obviamente en el trabajo práctico número 10 lo que se pide es que se solucione o se utilice funciones para darle solución. Vamos a identificar las tareas. En este ejercicio nos pide sumar los elementos pares y calcular el promedio de esa suma, ¿no? Bueno, mostrar por pantalla la matriz y el promedio, en realidad, digamos, es una solución previa a esa, ¿no? Porque si tenemos que desarrollar funciones, mostrar una matriz es una función que ya hemos utilizado en el ejercicio número 1. Entonces, fíjense cómo en este ejercicio donde no se usa funciones, si bien es cierto tenemos, bueno, cuando trabajamos con matrices, es obvio que vamos a utilizar dos lazos for anidados para poder recorrer todos los elementos de una matriz que tiene dos dimensiones. De ahí es que usamos dos lazos for. Y ustedes ven que acá lo que está resaltado es la parte que le da solución a cargar la matriz. Entonces es justamente la parte que deberíamos utilizar en una función que haga esa tarea. Entonces, más allá de que esto que está pintado es para cargar una matriz, sin lugar a dudas, después va a venir la parte que le da la solución a lo que pide, que es calcular el promedio de los pares. Y fíjense de que en este caso se ha utilizado el operador mod para dividir cada elemento de la matriz y obtener el resto, de manera tal que ese dato nos sirva para compararlo con 0 y en caso de que se cumpla, significa que sea par, y a partir de esa situación poder acumular en una variable, o sea, ir sumando de manera secuencial todos los elementos que cumplan con esa condición, que es lo que justamente nos pide el enunciado. Pero eso es esta parte nada más del código, es como que una vez realizado un lazo for, mejor dicho, estos doble lazos for anidados para cargar la matriz, nos aprovechamos y en el mismo doble lazo for incluimos esta parte de código que sirve para darle solución a lo que sería acumular los elementos que sean pares. O sea que acá estamos haciendo dos tareas. Una es cargar y la otra es detectar los pares y sumarlos. Afuera de ese bloque de código hacemos el promedio, una vez obtenida la suma. Bueno, usamos una variable contador para saber cuántos elementos han cumplido la condición. Y después tenemos este doble lazo for anidado también, que sirve para mostrar la matriz. Por último, un simple printf que muestra el promedio. Obviamente que para realizar esto con funciones, esta resolución nos deja a la mano cómo hacer el proceso, ¿no? Lo más simple es esta parte que sirve para mostrar la matriz. Entonces este código prácticamente es el que vamos a utilizar para desarrollar una función que muestre una matriz. Si nos fijamos en esta parte, que es la función de mostrar una matriz, tiene un doble lazo for con un printf asociado a la matriz con los subíndices I y J, que son los que determinan, digamos, nos permiten apuntar cada elemento en este lazo de repetición doble que nos permite recorrer todos los elementos de la matriz. Así también vamos a tener una función de carga que utiliza también un doble lazo for
y dentro de ese doble lazo for tenemos un scanf, que eso lo habíamos visto en la solución donde no usamos funciones con estas líneas, ¿sí? Doble lazo for y un scanf. O sea que fíjense cómo realmente el problema resuelto ya nos va mostrando cuáles son las tareas que hay que convertir en funciones, y bueno, ese proceso va a tener cierto cuidado a la hora de ver los nombres de las variables y ese tipo de detalles. Y al respecto de obtener el promedio, fíjense que también es un doble lazo for. Tenemos la misma línea de código, o sea, esto lo copiamos del ejercicio anterior, donde obtenemos el resto del elemento al cual se está apuntando, y obviamente de nuevo con un if comparamos si el resto igual a 0, y si cumple con esa condición, sumamos o acumulamos el valor del elemento que se está apuntando en ese momento, y utilizamos una variable contadora para contar cuántos son los que van cumpliendo con esa condición. Y después, al último, calculamos el promedio. Al calcular el promedio es eso, justamente ese contenido, el que vamos a devolver con un return para poder utilizar esta función para obtener ese dato. Si nos enfocamos en la función principal, vamos a ver que tenemos la llamada a la función cargar una matriz, le pasamos como parámetro el vector, la cantidad de filas y columnas. Esta es una forma de resolverlo, ¿no? Bien podríamos hacer una función donde le pasemos una dimensión, una sola, y como estamos trabajando con matrices cuadradas, podemos aplicar esa estrategia, ¿no? Y después, fíjense que la función que calcula el promedio de los pares, como usa un return, nosotros tenemos que poner esta función en un proceso de asignación, de manera tal que cuando esta función se convierta en el valor que va a ser el promedio de los pares, que es la tarea el dato que devuelve esta función, podemos decir que todo esto que está pintado se va a convertir en ese valor. Por lo tanto, esto es lo que se va a asignar o se va a guardar en el lugar de memoria al cual hemos llamado promedio, ¿sí? Obviamente a la función promedio de pares le pasamos como parámetro el vector y sus dimensiones. Y después, obviamente, ponemos un mensaje que se va a mostrar la matriz, usamos la función mostrar matriz, y con un printf simplemente, ¿sí? Como antes, anunciamos que vamos a mostrar el promedio y utilizamos esta variable para mostrar ese dato en pantalla, quedando de esta manera el programa principal de esta forma, ¿no? Función cargar matriz, función promedio y función mostrar matriz. Todo lo demás está encapsulado en funciones más abajo. Más simple no puede ser. ¿Comentarios, preguntas que quieran hacer? Yo, profe, el, el ejercicio no dice que sea una matriz de 5 por 5. Sí, es verdad, pero esta es cuestión de cambiar el define. En este proceso de hacer el ejercicio, yo suelo hacer primero filas y columnas, o sea, 3 por 3, porque es más fácil cargarla, y me debe haber quedado en 4 y 4, porque bueno, para que no sea tan tedioso el ejercicio a la hora de probarlo, pero redefiniendo el define funciona igual. No sé si Bien, gracias. alguna otra cosa, comentario que... Bien, habían preguntado, dice, ¿podemos ver el punto 3 y 5? Y después sí, podemos ver el 4. Bueno, son 5 ejercicios. Si vemos el 3, el 4 y el 5, ya los resolvemos todos. O sea, ¿tienen algún problema puntual sobre cómo resolver? ¿Han intentado resolver y han tenido un error? Para que veamos casos puntuales, porque, no sé, si explicamos todo cómo está hecho, ya no les queda nada. Después cuando venga el examen van a estar en problemas.
Ese va a ser un programita. No sé, profe, cuando se usa puntero y cuando no, ¿cómo sé cuándo usarlo? Puntero no hemos visto Bueno, todavía. puntero no hemos visto todavía. Hasta ahora, solo en un caso especial del ejercicio que han preguntado, hemos mostrado cómo trabajar con puntero, pero realmente no, hasta ahora los ejercicios no es necesario. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, cuando pasamos como parámetros vectores o matrices, no estamos pasándole una copia del dato para que para que la función haga su trabajo. Que cuando hacemos eso se le llama pasar parámetro por valor. Cuando hacemos paso de parámetro por valor, la función recibe una copia del dato. De manera tal que si la función llega a hacer algún cambio de valor, o sea, lo modifica ese dato, esa modificación permanece dentro de la función, no se extiende hacia el programa principal. Por eso en esos casos nos hace falta un return. Ahora, no es posible que la función trabaje con una copia de un vector o de una matriz. Por eso es que los vectores y matrices, cuando se pasan como parámetros, se pasan por referencia. ¿Qué significa? La función adquiere acceso a través de la dirección de memoria en donde está el vector que ha sido declarado en la función principal. Yo no sé si cuando explico esto me estoy haciendo entender, porque sí hemos dicho que era necesario que ustedes lean el capítulo de funciones del libro del autor Gottfried, porque ahí explica con mucho más detalle estas diferencias de las cuales estamos hablando, de paso de parámetros por valor y por referencia. ¿Qué significan? Entonces, para quien preguntó sobre punteros, a Córdoba, puntero se usa generalmente cuando necesitamos pasarle como parámetro a una función una variable que es una variable simple, o sea, no es un vector y no es una matriz. Y de esa manera le damos a la función acceso a las variables, o sea, a la dirección de memoria que se ha reservado en el programa principal, para que los cambios sean permanentes para la función principal, el main. Y no quede, digamos, el procesamiento que haga la función confinado dentro de la función. Esa es una de las alternativas, ¿no? Pero bueno, ya cuando abordemos punteros, hay mucho ahí para elaborar, y por eso es importante que, y le ponemos insistencia, que ustedes hagan los ejercicios solos, para que encuentren cuáles son las dificultades y para que esto esté sólido. Acá me da la impresión que Córdoba está preguntando sobre punteros, pero no sabemos nosotros si él no tiene dificultades sobre estos ejercicios, porque nadie pregunta sobre estos ejercicios. Así es. Entonces, si bien es cierto que no todo, porque ya nos han dicho que no todos van a la misma velocidad, al mismo ritmo, el tema es los que vienen atrás. Si avanzamos sobre puntero y los demás no han resuelto, eh, ese es el tema, ¿no? Van a Solamente va a quedar pasar muy uno, dos colgados. nomás. Uno, Claro. dos nomás van a pasar adelante. Había, Ludmila preguntaba del trabajo, del ejercicio 4 del 10. Ajá. Bien, ahí estoy viendo que Córdoba amplía su comentario y dice, me pasó en un punto del tema anterior que si no usaba, no me mostraba el resultado. Siempre me quedaba en cero después al momento de imprimir. Hay que tener cuidado porque al momento de imprimir muchas veces la información no aparece, porque cuando van a imprimir a veces ponen un %d o un %i y resulta que la variable de tipo float. Si se han equivocado en eso, no va a aparecer en pantalla y no tiene que ver con puntero, tiene que ver con que usen el modificador adecuado en el printf. Entonces habría que ver el ejercicio para ver cuál ha sido el problema en realidad. Y después dice,
profe, no es consulta, pero podrían alargar la fecha de entrega un poco más de los TP porque hace poquito tengo la computadora de vuelta y me estoy Ya, poniendo al día. ya, Bien. ya le he respondido en privado yo a Facundo. Ah, bueno. Sí, 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 sí. No Y hay problema, no hay problema. después había 4 del trabajo práctico 10. Eso es lo último que me comentabas, Oscar, Sí, el sí, sí, ejercicio sí. 4. Veamos el ejercicio, bueno, te pedí ejercicio 4. Dice, desarrollar el lenguaje sea un programa que solicite, bueno, vamos a ir cerrando los ejercicios estos. Un programa que solicite ingresar dos matrices de por 4 por 4 elementos enteros, multiplicar elemento a elemento y dejar el resultado en una tercera matriz. Bueno, eso en realidad es multiplicar dos matrices, elemento a elemento, y el resultado en una tercera matriz. Vamos a ver este ejercicio número 4. Este sería el ejercicio realizado sin aplicar funciones, ¿sí? Fíjense de que primero tenemos este bloque que es el bloque donde cargamos una matriz. Fíjense que vamos a utilizar matriz A, matriz B y matriz C. En este proceso cargamos la matriz A, en este proceso, perdón, en este bloque de lazo for cargamos también la matriz B, y como en esta instancia ya disponemos de la A y B, nos aprovechamos y le agregamos esta tarea para aprovechar de no escribir otro bloque de lazo for anidado. Ahí nomás ya hacemos el producto de A por B para depositar el resultado en C. Y después, obviamente, este es el bloque de mostrar la matriz A. Acá está, ¿sí? Un print F asociado a A. Y este es el bloque asociado a mostrar la matriz B. Acá está la matriz B. Y este de nuevo, lazo for doble para mostrar la matriz C. Fíjense que acá es donde cobra mucho sentido el tema de funciones, porque este código se repite 3 veces y lo único que cambia es que mostramos la matriz A, la matriz B y la matriz C. ¿Cómo se resuelve esto utilizando funciones? Bueno, acá vemos que tenemos las tareas. Cargar una matriz, cargar otra, o sea que acá nos ahorramos porque con una función que cargue matriz la llamamos 2 veces y el bloque de código es uno solo. Por supuesto que vamos a tener el bloque de multiplicar las matrices elemento a elemento para guardarla en una tercera, y después vamos a tener el bloque, un bloque de código de estos puesto en una función que haga la muestra de una matriz, y lo llamaremos 3 veces, o sea que el código es uno solo, pero lo llamamos 3 veces una vez para cada matriz. Y así quedaría. Vamos a tener la función de carga, de muestra y de multiplicación. En cada caso, en la función de carga le pasamos como parámetro una matriz. En el caso de muestra también le pasamos como parámetro una matriz. Como siempre decimos que hay muchas maneras de resolver estos ejercicios. Fíjense que en esta le pasamos una sola dimensión, no fila, columna como en el otro ejercicio que mostrábamos. Y por el contrario acá, como para mostrar una alternativa, se le pasa como parámetro una variable de tipo char para que el programa principal tenga la potestad de ponerle un nombre distinto a la matriz, para que se muestre en pantalla como que es posible que se le ponga un nombre diferente, ¿no? Entonces, fíjense de que acá las matrices declaradas se llaman A, B y C. Pero cuando se hace la llamada para cargar la matriz, se le pasa como parámetro la matriz A minúscula y se le pasa como nombre de matriz A mayúscula. Esta A mayúscula es una variable en realidad. Fíjense de que acá ha sido declarada la variable A y se le ha puesto como nombre el carácter A. Pero esto podría ser de, qué sé yo, podríamos acá en lugar de la letra A usar la palabra matriz como nombre de la variable.
y como rótulo, para mostrar en pantalla el rótulo que ustedes quieran. De esa manera, acá lo que se está pasando, digamos, le estamos pasando por valor, no por referencia, un carácter que va a ser el nombre de la matriz. Y después la dimensión. Para mostrar de que se puede hacer de manera distinta, acá está la función de carga, la otra matriz, que en este caso es B minúscula, y en lugar de pasarle una variable, le pasamos un carácter directamente, que va a funcionar como el nombre de la matriz, de manera tal que, eh, ¿por qué? Fíjense de que tanto la función carga, bueno, y la función de muestra más adelante, pero fíjense que la función de carga no solo hace el proceso de carga, sino también muestra mensajes en pantalla. Ustedes podrían hacer una función que haga el procesamiento, pero los mensajes programarlos en el main. Entonces, acá podrían poner un printf que diga ingrese los elementos de la matriz y que la función de carga no use printf, directamente haga el procesamiento. Así ustedes tienen la potestad de poner el mensaje que quieran. Pero esta es una solución propuesta distinta, de manera tal que la función muestra su mensaje. Por eso acá sirve pasar el nombre, para que nombre sea un rótulo que podamos poner en este lugar de la cadena de caracteres del mensaje. No sé si me van siguiendo. Es para notar que qué tan diferente puede ser una función dependiendo de la utilidad que ustedes les quieran dar. En términos operativos, o sea, de cargar la función, dentro de un Loble Lasso for hay un scanf, es todo lo que hay. ¿Sí? Bueno, obviamente también una limpieza de pantalla para que se pueda hacer otra tarea y la pantalla quede limpia. Pero fíjense que la función de carga es una sola, pero se la llama tanto una vez para cargar la matriz A como otra vez para cargar la matriz B. Y después hace llamada a la función de multiplicación de las matrices. Y acá obviamente es necesario pasarle como parámetro las tres matrices, porque va a usar información de 2 para poder cargar en la tercera. Y la función de multiplicación es evidentemente un doble lazo for, como se muestra acá, y esta asignación que ya la habíamos visto en el ejercicio anterior, que está acá, perdón, ahí, ¿sí? Es simplemente el producto elemento-elemento de A por B y guardado en C. Entonces es esa misma línea de código. Y eso sería la parte de la solución del problema, que es multiplicar elemento-elemento para guardarlo en una tercera. Y después, obviamente, la función de muestra, donde le pasamos la matriz, el nombre que queremos mostrar, ya sea en formato variable o en formato carácter, y la dimensión para que podamos redimensionar las repeticiones del lazo for, ¿no? Entonces vamos a la función de la muestra y fíjense cómo le pasamos como parámetro la matriz, usamos la dimensión para controlar las repeticiones del lazo for y un printf asociado a el nombre que estamos usando de matriz dentro de la función. Pero cuando llamamos a la función, el nombre de la matriz es la que hemos declarado en el main. Bueno, no sé si quieren preguntar algo al respecto. Ya Muros. estaría resuelto ya estaría El ejercicio. resuelto el práctico 10, como para que lo presenten. Perfecto. Mañana largaríamos el Bien. 11. Exactamente. Bien ahí. Bueno, chicos, Traten de resolver los ejercicios, a ver si exactamente. mañana surge alguna consulta y Y lo así ya lo podemos ver. largamos al 11. Y ya vamos Profe, redondeando para... Sí, escuchamos. yo en el trabajo práctico 9 Ajá, hubo varias veces que tuve que usar para que me dé, digamos, el resultado, una función dentro de otra. O sea, como ajá, que ponía la función en el main principal y después donde entraba en el void, después abajo, digamos, ya en la función, ponía la otra función. ¿Está mal eso?
O, No, hemos explicado un ejercicio, debe estar en los videos anteriores, donde hacíamos, dentro de una función llamábamos a otra. Lo único que hay que tener en cuenta es de que la función que va a trabajar dentro de la otra tiene que estar definida antes, no la puede definir después para que ya el compilador la haya detectado y la haya procesado. Pero la potencialidad de funciones es justamente esa, ¿no? De poder llamar una función dentro de otra. Claro. claro, lo único que ponerle en los momentos se me hacía raro en algunos ejercicios, porque como que me quedaba la función igual, o sea, la estructura me quedaba igual que como el ejercicio normal, nada más que hecho en funciones. Entonces como que digo, no creo que sea así. Entonces ahí he intentado buscar otras soluciones para hacerla, como la está haciendo ahora, digamos. Ajá. Bueno, sería cuestión que nos diga qué ejercicio es. Podemos ver la propuesta que hemos hecho desde acá y ver también lo que hizo, como para que sea ilustrativo para todos. Está genial. Y después también a quien decía que no podía resolverlo a menos que usaba punteros, estaría bueno, digamos, que compartan como para que veamos. Eso es lo que estamos buscando, porque las propuestas que puede hacer cada uno son tan variadas ya a esta altura que seguro que les sirve al resto, ¿no? Y sobre todo si es que surge alguna dificultad. Es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Está bien. Está perfecto. Ah, después le paso el código, dice. Ajá, sí, sí, Dale, de una. mándalo tranquilo y lo analizamos. Bueno, mientras tanto nos estaríamos viendo mañana Ajá. a las 9 de la noche. Lo puede Y, pasar también por el grupo de WhatsApp. si lo quiere pasar por el grupo, no hay Quizá de esa problema, manera ya Jorge lo Luis. dejamos como tema para mañana y bueno, el resto haga lo mismo también. Si tiene algún código con algún problema, lo puede compartir y lo vamos Y, revisando, y lo vamos analizando. Perfecto, perfecto. tal cual.